El sol de la tarde caía con fuerza sobre las calles empedradas de Guanajuato, pintando de dorado las fachadas coloniales y las cúpulas que dominaban el horizonte. En medio de ese paisaje vibrante y antiguo, un hombre caminaba con paso firme, cargando en el rostro la mezcla de arrogancia y cansancio de quien siempre se siente en lucha contra el mundo. Su nombre era Julián Herrera, un periodista local que había ganado fama por sus artículos mordaces y por su habilidad para incomodar a todos aquellos que, según él, se refugiaban en ilusiones y mentiras. Desde joven, había mostrado una inteligencia aguda y un talento especial para la palabra. Podía conquistar con su voz a una multitud, arrancar aplausos o sembrar el silencio incómodo que deja una verdad punzante. Pero junto a ese don, Julián cargaba una herida invisible, la muerte de su madre, cuando apenas era un adolescente. La mujer había partido aferrada a su rosario, confiando en que Dios la salvaría, y para Julián aquello fue una traición intolerable. Desde entonces, la fe le parecía una farsa cruel. Ese resentimiento lo había convertido en un crítico feroz de la religión, en especial de la Iglesia Católica, tan arraigada en la vida cotidiana de los mexicanos. Sin embargo, lo que planeaba hacer aquel domingo iba más allá de sus habituales columnas o discusiones en cafés universitarios. Él pensaba dar un golpe que todos recordarían. Había decidido subir al púlpito de la parroquia de San Miguel Arcángel durante la misa más concurrida y lanzar un desafío público contra la fe de su pueblo. «Será el artículo del año», se repetía mientras encendía un cigarro en la plaza principal, observando a los fieles entrar a la iglesia con velas y flores. El repique de las campanas resonaba como un recordatorio de aquello que tanto despreciaba. Veremos cuántos siguen creyendo cuando escuchen mis palabras. La noticia de su plan había corrido entre algunos amigos y conocidos, dividiendo opiniones. Carmen, su amiga de infancia, le había suplicado que desistiera. «Julián, ¿qué ganas con esto? Solo vas a herir a la gente que te quiere, a tu propia comunidad». Él, con gesto desafiante, respondió: «Lo que gano es verdad, Carmen. Ya estuvo bueno de que todos vivan engañados». Aquella noche, mientras repasaba mentalmente el discurso que improvisaría desde el púlpito, se sintió invencible. Imaginaba los rostros incrédulos, el murmullo creciente, la autoridad del sacerdote hecha trizas ante su voz. Para él era más que una provocación, era una misión personal contra lo que consideraba la mayor mentira de todas. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, había una pequeña grieta. A veces, cuando el silencio de la madrugada lo envolvía, recordaba la voz de su madre rezando por él y sentía un vacío extraño, como si algo dentro de él supiera que sus gritos eran en realidad un llamado desesperado a ser escuchado. La historia que estás a punto de conocer no es la de un simple enfrentamiento de ideas, sino la de un hombre que desafió lo sagrado y encontró una respuesta que nadie esperaba. Lo que ocurrió en aquel púlpito marcaría para siempre la memoria de un pueblo entero. Antes de seguir, quiero invitarte a suscribirte al canal para no perderte ninguna de estas historias que conmueven, inspiran y dejan huella. Lo que viene a continuación no solo cambiará el destino de Julián, sino que puede transformar también la manera en que vemos la fe, la duda y la esperanza, porque aquel domingo no sería uno más en el calendario. Sería el inicio de un relato imposible de olvidar, donde la soberbia se encontraría cara a cara con algo mucho más grande que ella. Julián creía tener todas las respuestas, pero estaba a punto de descubrir que algunas verdades no se escriben con tinta, sino con fuego en el corazón. El domingo amaneció con un cielo despejado, como si la ciudad entera hubiera despertado en calma. Las campanas repicaban desde temprano anunciando la misa mayor, y familias completas se dirigían a la parroquia de San Miguel Arcángel, orgullosos de vestir sus mejores ropas. Mujeres con rebozo, hombres con sombrero, niños inquietos corriendo entre los pasillos. Para el pueblo era un día de encuentro, de oración y de fiesta. Para Julián, en cambio, era el día de su batalla personal.
Cruzó la plaza con paso seguro, el eco de sus botas resonando sobre las piedras antiguas. Llevaba consigo una libreta arrugada en el bolsillo, aunque sabía que no necesitaría leer nada. Sus palabras estaban tatuadas en la memoria. Al entrar al templo, un murmullo de incienso, flores frescas y cantos lo envolvió. El órgano retumbaba, la voz del coro subía con solemnidad. Todo parecía diseñado para reforzar la devoción que tanto despreciaba. Hoy se termina esta farsa, pensó mientras se abría paso entre la multitud. El sacerdote, un hombre de rostro bondadoso llamado Padre Miguel, leía el Evangelio con calma, acompañado por monaguillos atentos. Nadie sospechaba lo que estaba por ocurrir. Cuando llegó el momento del sermón, Julián no esperó más. Dio un paso decidido hacia el altar, interrumpiendo la homilía. Los feligreses voltearon sorprendidos, algunos confundidos, otros molestos. El sacerdote intentó detenerlo con un gesto, pero Julián ya estaba subiendo los escalones. Sus manos se aferraron al púlpito como si fuera suyo, y con voz firme lanzó la primera estocada. «¡Basta de mentiras!», gritó, y el eco se expandió por las bóvedas de la iglesia. El silencio cayó de inmediato, roto solo por el llanto de un niño en los bancos del fondo. Julián respiró hondo y continuó con vehemencia. «Toda mi vida he visto cómo la fe se utiliza para controlar, para callar, para explotar la esperanza de la gente. ¿De qué sirve rezar cuando la injusticia se multiplica afuera? ¿De qué sirve doblar rodillas cuando los poderosos siguen robando y los pobres siguen muriendo?». Un murmullo recorrió a los fieles. Algunas mujeres se persignaban con desesperación, como si aquel joven estuviera maldito. Un anciano se levantó y gritó desde su banco: «¡Respeta la casa de Dios!». Pero Julián no se detuvo. Su voz era un látigo que buscaba desgarrar certezas. ¿Acaso no ven que todo esto es un negocio? ¿Cuántos de ustedes han entregado lo poco que tienen esperando un milagro que nunca llega? La verdad es que están solos, y lo peor es que siguen alimentando a quienes se enriquecen con su ingenuidad. El padre Miguel se adelantó intentando hablar. «Hijo, este no es el lugar. Este es exactamente el lugar», interrumpió Julián, golpeando el púlpito con la mano abierta. «Porque aquí es donde comienza el engaño». Algunas personas lloraban, otras discutían en voz baja, incapaces de decidir si debían sacarlo o escuchar. El aire estaba cargado de tensión, mezclado con el aroma denso del incienso que parecía sofocar a todos. Julián, embriagado por la atención, alzó la voz aún más. «Díganme, ¿dónde estuvo su Dios cuando mi madre agonizaba suplicando un milagro? ¿Dónde estaba cuando las calles de este país se llenaban de sangre y los inocentes caían sin justicia?». El golpe de esas palabras cayó pesado sobre la congregación. Un joven murmuró a su madre: «Tal vez tiene razón». Pero otros, indignados, comenzaron a rezar en voz alta, como si quisieran ahogar aquellas frases con plegarias desesperadas. Julián los miraba con mezcla de rabia y triunfo. Creía haber logrado lo que buscaba: romper la paz de ese recinto y plantar la duda en sus corazones. Se sentía poderoso, dueño de la verdad, como un conquistador que había tomado el templo enemigo. Sin embargo, mientras más hablaba, algo extraño empezó a suceder. No era visible todavía, pero se percibía en el aire como un murmullo invisible que crecía. Nadie podía definirlo, pero todos lo sintieron. Un silencio distinto comenzaba a rodear el lugar. Un silencio que no venía del miedo, sino de algo mucho más profundo. Y Julián, sin darse cuenta, estaba a punto de perder el control de aquel púlpito que creía suyo. El eco de la última frase de Julián aún flotaba en el aire cuando, de pronto, ocurrió algo que nadie esperaba. El murmullo de rezos, los sollozos y hasta las protestas se apagaron de golpe, como si una mano invisible hubiera recorrido cada rincón de la parroquia imponiendo un manto de quietud. No era el silencio normal de una pausa, sino un vacío espeso, casi físico, que se instaló sobre todos los presentes. Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al principio creyó que era satisfacción, el triunfo de haber callado a una multitud con sus palabras,
pero pronto se dio cuenta de que no era eso. Este silencio no era suyo, era distinto, extraño, y parecía provenir de un lugar que no entendía. Miró alrededor. Los rostros de los fieles estaban inmóviles, algunos con la boca entreabierta, otros con las manos aún entrelazadas en oración. Nadie se movía. El padre Miguel permanecía de pie a unos pasos, con los labios apretados y los ojos fijos en él, como si también sintiera ese peso invisible. «¿Qué pasa?», murmuró Julián, apenas audible. La pregunta no tuvo respuesta. El silencio se volvió aún más denso. Podía escucharse el latido de su propio corazón golpeando en los oídos, cada respiración amplificada en aquel espacio enorme. El aroma del incienso, antes suave, ahora parecía penetrar hasta lo más hondo de sus pulmones, obligándolo a toser. Intentó continuar con su discurso, pero algo dentro de él se lo impedía. Abrió la boca, dispuesto a lanzar otra acusación, pero las palabras se atoraron en su garganta. La voz, que siempre había sido su arma, ahora se negaba a obedecer. Tragó saliva, nervioso, y lo intentó de nuevo. Ustedes no entienden». El sonido salió entrecortado, débil, muy distinto de la firmeza con la que había empezado. Algunos fieles se miraron entre sí, sorprendidos. Un niño, sentado en primera fila, preguntó en voz baja a su madre: «¿Por qué ya no grita?». Julián apretó los puños. Quiso culpar al cansancio, al aire cargado, pero en lo profundo sabía que no era eso. Sentía un peso en el pecho, una presión que lo obligaba a detenerse. Intentó mover las manos con energía, como para recuperar el control, pero incluso sus gestos se volvieron torpes. El padre Miguel dio un paso hacia adelante con voz serena, casi en un susurro, dijo: «Hijo, escucha lo que está pasando. No luches contra ello. Cállese», replicó Julián, aunque su tono ya no era el de un guerrero triunfante, sino el de un hombre que empezaba a perder seguridad. Los fieles no se atrevieron a intervenir. Nadie se levantó para sacarlo, nadie gritó. Todos permanecían expectantes, como si intuyeran que estaban frente a algo que superaba cualquier confrontación. Era una espera tensa, un suspense que hacía que el tiempo pareciera haberse detenido. El sudor comenzó a recorrer la frente de Julián. Cada segundo se sentía más vulnerable, más expuesto. Se preguntó por qué no podía seguir hablando, por qué su garganta se cerraba justo en el momento en que debía demostrar fuerza. Una sensación de debilidad lo invadía, como si sus propias convicciones se estuvieran resquebrajando desde adentro. Carmen, entre la multitud, lo observaba con lágrimas en los ojos. Quiso gritar su nombre, pero tampoco se atrevió. Algo dentro de ella le decía que lo que estaba ocurriendo debía seguir su curso. El silencio, lejos de disiparse, creció como un océano invisible. Y en medio de ese océano, Julián sintió un murmullo interno, no de voces ajenas, sino de su propia conciencia repitiéndole: «Detente, escucha, deja de luchar». La lucha interna era evidente. Por primera vez en mucho tiempo, Julián no tenía control ni de su voz ni de la situación. Y aunque intentaba resistirse, un presentimiento comenzó a abrirse paso en su mente. Lo que estaba ocurriendo no dependía de él. La tensión era insoportable, y el aire mismo parecía contener un secreto a punto de revelarse. Nadie en esa iglesia olvidaría jamás aquel instante donde las palabras de un hombre se apagaron y algo más, algo inexplicable, empezó a ocupar su lugar. El silencio seguía pesando sobre la parroquia como un manto invisible, y Julián, con las manos aferradas al borde del púlpito, sintió que sus fuerzas se desmoronaban. El aire estaba cargado, casi irrespirable, y un calor extraño comenzó a recorrerle el cuerpo. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás había imaginado. Una luz tenue, primero casi imperceptible, empezó a brotar desde el fondo del templo. No venía de las velas ni de las lámparas, sino de un punto indescifrable, como si el aire mismo se encendiera.
La claridad se expandía lentamente, bañando las paredes de piedra, multiplicando el brillo de los vitrales y tiñendo de oro el polvo suspendido en el ambiente. Los presentes se miraron entre sí, con los ojos desorbitados. Una mujer se llevó las manos al rostro y susurró: «Dios mío, ¿qué es esto?». El padre Miguel, conmovido, apenas murmuró: «Silencio». Julián trató de convencerse de que era una alucinación, un efecto de su mente agotada, pero cuanto más intentaba negar lo evidente, más real se volvía aquella luz. El incienso, que antes le sofocaba, ahora parecía tener un aroma más puro, como si se hubiera transformado en un soplo fresco. De entre la claridad surgió una figura. No era una aparición lejana, ni un espejismo difuso. Era alguien tangible, cercano, imposible de ignorar. Un hombre de túnica sencilla, mirada serena y presencia imponente. No necesitaba pronunciar palabra. Sus ojos transmitían una compasión indescriptible, una mezcla de ternura y firmeza que atravesaba cualquier resistencia. Julián lo reconoció al instante, aunque jamás lo había visto. Su corazón, incrédulo, lo gritaba dentro de sí: «Jesús». El periodista sintió que las rodillas le temblaban. Quiso sostenerse con fuerza del púlpito, pero sus manos perdieron toda energía. Se tambaleó cayendo de rodillas sin poder evitarlo. Su respiración se aceleró, sus pensamientos se agolpaban. «Esto no puede estar pasando, es imposible, estoy delirando», se decía. Pero cada vez que levantaba la vista, los ojos de aquella figura lo atravesaban con una verdad que ninguna excusa podía apagar. El silencio de los fieles se volvió un murmullo contenido. Nadie se atrevía a moverse. Todos observaban con lágrimas, miedo o esperanza. Algunos cayeron de rodillas, otros juntaron las manos con temblor. Una anciana gritó entre sollozos: «¡Es el Señor está aquí!». Julián, paralizado, sintió que todo su orgullo se desmoronaba como polvo. Durante años había desafiado la fe, burlado los rezos y atacado con palabras duras a quienes creían. Y ahora, frente a él, esa misma fe tenía un rostro que lo miraba con misericordia. «¿Por qué a mí?», susurró con la voz quebrada, sin atreverse a levantar la cabeza. La figura no respondió con palabras, pero Julián sintió una oleada de paz que lo inundaba. No era la paz de haber ganado una discusión, ni la satisfacción de tener razón. Era un descanso profundo, un alivio que llegaba hasta el rincón más oscuro de su alma. El padre Miguel, con lágrimas en los ojos, se arrodilló también. Carmen, perdida entre la multitud, llevaba las manos al pecho y lloraba en silencio. Todos eran testigos de lo mismo, no un rumor, no un cuento, sino una experiencia viva que nadie podría negar jamás. Julián no soportó más el peso de aquella mirada. Bajó la frente hasta el suelo, sintiéndose pequeño, roto, desnudo ante una verdad que lo superaba. El corazón le latía con tal fuerza que creyó que iba a estallar. Y entonces, mientras su cuerpo temblaba y sus labios apenas podían articular un murmullo, comprendió que todo había cambiado. El hombre que había subido al púlpito para insultar la fe ya no era el mismo. Algo nuevo, insondable, acababa de comenzar. El instante en que Julián cayó de rodillas quedó grabado en la memoria de todos los presentes. El resplandor que había iluminado la parroquia todavía flotaba en el aire, como si se resistiera a extinguirse. Nadie se atrevía a romper aquel momento, hasta que una mujer lanzó un grito que resonó con fuerza. Yo también lo vi. Era él. Ese grito fue como una chispa en un campo seco. Varios fieles comenzaron a exclamar lo mismo. Un anciano con la voz temblorosa aseguró: «Jesús estuvo aquí. Lo vi con mis propios ojos». Otros se levantaron de los bancos llorando. Algunos salieron corriendo hacia la plaza para avisar a los que no habían asistido, mientras muchos más se arrodillaban en el suelo entre rezos y sollozos. La parroquia se convirtió en un torbellino de emociones: incredulidad, miedo, gozo y un fervor desbordado.
El padre Miguel trataba de calmar a los fieles levantando las manos para pedir serenidad. Hermanos, tranquilícense. Lo que hemos presenciado es sagrado. Guardemos respeto, no gritos. Pero sus palabras apenas lograban ser escuchadas. El rumor de la multitud crecía y crecía, como si cada persona necesitara proclamar lo que había visto para convencerse de que no había sido un sueño. En medio de aquel caos, Julián permanecía en el suelo, aturdido, respirando con dificultad. Sentía que sus fuerzas lo abandonaban. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. La paz que lo había inundado seguía presente, aunque mezclada con un desconcierto profundo. ¿Fue real? ¿Lo vieron todos o solo yo?, pensaba mientras miraba alrededor. Carmen corrió hacia él, empujando entre la gente. Se arrodilló a su lado y lo sostuvo del brazo. «Julián», dijo entre lágrimas, «no tengas miedo. Todos lo vimos». Él levantó la vista y encontró en sus ojos la confirmación que necesitaba. No estaba solo en su visión, no era una alucinación provocada por el cansancio ni un engaño de su mente. Un grupo de jóvenes lo señaló con entusiasmo. A él se le apareció primero, él lo vio más de cerca. Esa frase encendió aún más el fervor de la multitud. Algunos comenzaron a acercarse con las manos extendidas, como si quisieran tocarlo para recibir algo de aquella experiencia. Julián retrocedió instintivamente, abrumado. «No, no soy nada», balbuceó. Cayó, no sé qué pasó, pero el pueblo no lo escuchaba. Para muchos, Julián se había convertido en un testigo directo de lo divino, alguien que había estado frente a frente con lo que todos anhelaban, una confirmación tangible de la fe. El padre Miguel logró acercarse hasta él y lo sostuvo con firmeza. «Tranquilo, hijo, no tienes que decir nada ahora». Julián lo miró con los ojos abiertos de par en par. «Padre, yo no lo entiendo». «Nadie lo entiende por completo», respondió el sacerdote, con lágrimas que le corrían por el rostro. «Solo sabemos que él estuvo aquí». Las voces seguían desbordándose por todo el recinto. Afuera, en la plaza, la noticia empezaba a propagarse. Los que habían salido corrían de un lado a otro gritando que Jesús había aparecido en la parroquia. La gente de las casas cercanas comenzó a acercarse, y en cuestión de minutos, la iglesia estaba rodeada por curiosos y creyentes que buscaban confirmar el rumor. Dentro, la tensión no disminuía. Algunos se desmayaron de la impresión, otros permanecían de rodillas rezando sin cesar. El sonido de llantos y oraciones se mezclaba con un entusiasmo colectivo que parecía imposible de contener. En medio de todo, Julián sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Una mezcla de temor y vértigo lo envolvía. Su mente buscaba desesperadamente explicaciones, pero el peso de lo vivido lo superaba. La voz que siempre lo había sostenido con firmeza estaba ahora muda. Mientras el pueblo se agitaba alrededor, él apenas podía preguntarse en silencio: ¿qué significará esto para mí? Julián abrió los ojos lentamente. Lo primero que percibió fue el olor a cera derretida y a madera vieja. El murmullo lejano de voces apagadas le indicó que no estaba solo. Cuando intentó incorporarse, un mareo lo obligó a recostarse de nuevo. Poco a poco, sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Estaba en la sacristía de la parroquia. Sentado a un lado, el padre Miguel lo observaba con calma, sosteniendo un crucifijo entre sus manos. Carmen, su amiga de infancia, permanecía de pie cerca de la puerta, con el rostro aún húmedo de lágrimas. «¿Dónde estoy?», preguntó Julián con voz ronca. «En la sacristía», respondió el sacerdote inclinándose hacia él. «Te desmayaste después de lo que ocurrió». Julián cerró los ojos con fuerza, tratando de ordenar lo que había vivido. El recuerdo era nítido: la luz, la figura, la mirada que lo atravesó. Pero al mismo tiempo, todo parecía tan imposible que su mente buscaba desesperadamente una explicación lógica. «No fue real», murmuró casi para sí mismo. «Fue una alucinación, el cansancio, el incienso». Carmen se acercó de inmediato. «No digas eso, Julián», exclamó con la voz quebrada.
Todos lo vimos, no puedes negar lo que pasó frente a tanta gente. Él la miró, intentando encontrar en sus ojos alguna señal de exageración, pero lo único que halló fue certeza. Ella no estaba inventando nada. El padre Miguel habló entonces con suavidad. «Hijo, no intentes entenderlo todo de inmediato. Lo que sucedió fue un don, una gracia que nadie aquí buscó y que, sin embargo, se nos concedió». Julián negó con la cabeza, inquieto. «¿Un don? No. ¿Por qué yo? ¿Por qué tendría que aparecerse frente a mí cuando he pasado la vida entera burlándome de estas cosas?» El sacerdote lo miró fijamente, como si viera más allá de sus palabras. «Precisamente por eso, Julián. A veces Dios se manifiesta donde menos lo esperan, para mostrar que su misericordia no tiene límites». La respuesta lo dejó sin habla. Por primera vez en mucho tiempo no tenía un contraargumento preparado. Sus labios temblaron, pero no salió nada. Carmen le tomó la mano con fuerza. «Yo estaba allí», dijo en voz baja. «Vi cómo te miraba. Y no fue para castigarte, fue como si te estuviera llamando». El corazón de Julián se aceleró. Esa palabra, llamando, resonó con fuerza dentro de él. No quería aceptarlo, y sin embargo, una paz extraña lo recorría, como si algo lo hubiera liberado de un peso antiguo. De pronto, se escucharon voces más fuertes desde afuera. La multitud seguía reunida en la plaza, esperando noticias. Algunos gritaban su nombre, convencidos de que él era el testigo privilegiado del milagro. Julián se estremeció. «No puedo salir. No quiero que me vean como un profeta ni como un loco». El padre Miguel se inclinó hacia él, colocando una mano en su hombro. «No tienes que ser nada de eso. Solo sé honesto con lo que viviste. Nadie te pide que lo expliques todo». Julián bajó la mirada. Su orgullo herido todavía luchaba por imponerse, pero dentro de sí sabía que algo había cambiado. No era el mismo que había subido al púlpito lleno de rabia. Ahora había un vacío, una grieta en sus certezas, y al mismo tiempo una sensación de calma que nunca había experimentado. Carmen, con ternura, le acarició el brazo. «Descansa. El pueblo seguirá hablando, pero al final serás tú quien decida qué hacer con esto». Él cerró los ojos, agotado, sin responder. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de pelear con sus pensamientos y se permitió simplemente sentir. Una paz misteriosa lo envolvió, aunque en su interior una batalla apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino para Julián. Apenas salía de la sacristía, la multitud lo rodeaba, algunos pidiéndole que relatara lo ocurrido una y otra vez, otros rogándole bendiciones como si fuese un santo. Aquello lo irritaba profundamente. Él no era un profeta, ni un elegido. En su interior, el escepticismo seguía vivo, buscando explicaciones que pudieran desmontar lo sucedido. Encerrado en su departamento, con las cortinas cerradas para evitar a los curiosos, Julián repasaba mentalmente cada instante. La luz, la figura, la mirada. ¿Cómo podía ser real? Tomó su libreta y comenzó a escribir furiosamente. Efecto de masas, sugestión colectiva, alucinación compartida. Cada palabra era un intento desesperado por recuperar control sobre su mundo. Carmen lo visitó al tercer día, llevando consigo una canasta con pan y café caliente. Al verlo rodeado de papeles arrugados, con el rostro cansado, se detuvo en silencio. ¿Sigues intentando negarlo?, preguntó suavemente. Él levantó la vista, exasperado. «No lo niego, Carmen, solo intento entenderlo. Lo que pasó debe tener una explicación lógica. La mente humana es poderosa, puede inventar cosas, manipular percepciones. ¿Cuántas veces no hemos visto engaños disfrazados de milagros?» Ella dejó la canasta sobre la mesa y lo miró fijamente. «¿Y cómo explicas la paz que sientes?» «Porque yo te conozco, Julián. Siempre fuiste un hombre atormentado, lleno de rabia. Pero ahora, aunque pelees contigo mismo, hay algo distinto en ti». Julián se quedó callado. No podía negarlo. Desde aquella tarde, por más que luchara contra la idea, una sensación de serenidad permanecía en lo profundo,
como un río subterráneo imposible de secar. Sin embargo, se resistía a aceptarlo. «Es solo cansancio», respondió bajando la mirada. «Nada más». Mientras tanto, en el pueblo, la historia del milagro se propagaba como fuego en pastizal. Llegaban visitantes de comunidades cercanas, curiosos que querían escuchar de primera mano lo que había ocurrido. Los periódicos locales publicaban titulares: «Una aparición en Guanajuato conmueve a cientos». Algunos lo exaltaban, otros lo acusaban de haber armado un montaje para ganar fama. Un colega periodista lo llamó por teléfono. «Julián, si esto fue un truco, admítelo ya. Ya estás en boca de todos». Él, con tono seco, respondió: «No fue un truco, pero tampoco fue lo que ustedes creen. Fue algo que aún no entiendo». Esa respuesta no convenció a nadie. Para los escépticos, sonaba a evasiva. Para los creyentes, era una confirmación de que algo divino había ocurrido. Julián quedó atrapado entre ambos bandos, sin saber dónde colocarse. El padre Miguel lo visitó en una ocasión. Se sentó frente a él con paciencia y le dijo: «Hijo, no tienes que apresurarte. La fe no nace de la noche a la mañana, pero tampoco puedes esconderte eternamente. El pueblo no busca un héroe, busca esperanza». Julián suspiró con frustración. «Yo no quiero cargar con eso. Nunca pedí que sucediera». «Lo sé», asintió el sacerdote. «Pero tal vez no se trata de lo que quieres, sino de lo que te ha sido dado». Aquellas palabras lo hirieron y al mismo tiempo lo hicieron reflexionar. ¿Y si realmente había sido elegido para algo? El solo pensarlo lo aterraba. Él, que siempre había ridiculizado a los creyentes, ¿cómo podría ahora convertirse en uno de ellos? Esa noche, mientras trataba de dormir, la imagen de la mirada de Jesús volvió a él con fuerza. Se revolvía en la cama, sudando, escuchando dentro de sí un eco constante: «No huyas, escúchame». Con rabia se levantó, arrojó la libreta al suelo y gritó al vacío: «Déjenme en paz». Pero nadie respondió. Solo quedó el silencio de la madrugada y el latido acelerado de su corazón. El conflicto apenas comenzaba, y Julián sabía que la lucha más dura no sería contra el pueblo ni contra los incrédulos, sino contra sí mismo. Las noches se convirtieron en un tormento para Julián. Apenas cerraba los ojos, regresaba a ese instante en que la figura luminosa lo miraba con compasión. No era un sueño común. Los detalles eran tan nítidos que despertaba sudando, con la sensación de que aquella mirada seguía fija en él, reclamándole algo. Una madrugada se levantó sobresaltado y encendió todas las luces del departamento. Caminaba de un lado a otro, murmurando entre dientes: «No es real, no puede ser real». Pero al mirar su reflejo en el espejo, se descubría diferente. Había menos dureza en su mirada, menos rabia en los gestos. Esa transformación lo enfurecía, porque significaba aceptar que algo lo estaba cambiando por dentro, contra su voluntad. Durante el día, la situación no era mejor. Los colegas de la redacción lo miraban con una mezcla de burla y recelo. Uno de ellos, Ernesto, lo abordó sin rodeos. «¿Y bien, Julián? ¿Ya te volviste predicador?» Julián apretó los dientes tratando de mantener la calma. «No soy ningún predicador». «Pues todo el pueblo dice lo contrario», rió Ernesto sarcástico. «Dicen que viste a Jesús, que te habló, que te eligió. ¿Qué sigue? ¿Vas a fundar tu propia iglesia?» Los demás rieron y Julián sintió cómo la sangre le hervía. «No inventen estupideces», replicó con voz dura. No hay nada que explicar. Fue un momento de sugestión colectiva. La gente creyó ver lo que quería ver. A pesar de sus palabras, al volver a su escritorio, un vacío lo atravesó. Sabía que mentía, y esa mentira pesaba más que cualquier burla. Carmen lo visitó esa tarde. Encontró a Julián con la cabeza entre las manos, rodeado de periódicos que hablaban del suceso. «No puedes seguir así», le dijo con ternura. «Te estás destruyendo por dentro». «¿Qué quieres que haga?», respondió él desesperado. «Que me pare frente al pueblo y diga que lo acepto. Que confiese que yo, el ateo empedernido, vi a Jesús. ¿Sabes cómo me van a destrozar?
Carmen lo miró en silencio unos segundos antes de hablar. Ya te están destrozando, Julián. La diferencia es que ahora luchas contra ti mismo. Esas palabras lo dejaron sin respuesta. Esa misma noche volvió a soñar. En el sueño se encontraba en la iglesia vacía. Caminaba por el pasillo central hasta llegar al púlpito y allí, de pie, lo esperaba la misma figura luminosa. Jesús no decía nada, solo lo observaba. Julián intentaba gritarle, insultarlo, pedir explicaciones, pero su voz nunca salía. Lo único que se escuchaba era el eco de sus propios pasos y el palpitar de su corazón. Despertó agitado, con lágrimas que no recordaba haber dejado escapar. Se levantó y se sirvió un vaso de agua, pero las manos le temblaban tanto que derramó la mitad. Apoyó la frente contra la pared y susurró con rabia. «¿Qué quieres de mí?». Nadie contestó, solo el silencio de la madrugada, ese mismo silencio denso que había sentido en la parroquia. Al día siguiente, recibió una llamada de un editor de un periódico nacional. Querían una entrevista exclusiva, el testimonio del hombre que vio al Nazareno. Julián colgó sin responder. No soportaba la idea de convertirse en espectáculo, pero la presión aumentaba cada vez más. El pueblo lo buscaba, los periodistas lo acosaban, su mente lo atormentaba. Ya no tenía paz ni en el día ni en la noche. Por más que intentara huir, las dudas lo perseguían con pasos firmes. Julián comprendía que estaba en una encrucijada. Seguir negando lo evidente y dejar que su interior se consumiera, o enfrentar de una vez aquello que lo estaba marcando. Pero aún no estaba listo para decidir. Y en ese vacío, el tormento solo crecía. El peso de las dudas se volvió insoportable. Julián decidió que necesitaba respuestas lejos de Guanajuato, lejos de las miradas insistentes del pueblo. Compró un boleto de autobús y se dirigió a la Ciudad de México, con la idea de encontrar explicaciones científicas que le devolvieran el control. El trayecto fue silencioso. Mientras observaba por la ventana los paisajes cambiantes, los cerros áridos, los pueblos pequeños con iglesias en el centro, los campos interminables, pensaba en lo contradictorio de su situación. Había partido como un hombre que desafiaba la fe, y ahora viajaba como alguien que la buscaba a escondidas, aunque no lo admitiera ni ante sí mismo. En la capital, lo primero que hizo fue acudir a un neurólogo. El médico, un hombre de bata impecable y mirada meticulosa, escuchó con atención el relato de la visión. Después de varios exámenes, movió la cabeza con calma. «No encuentro daño neurológico, señor Herrera. Sus funciones están normales. Lo que experimentó pudo ser un episodio de estrés extremo, quizá una alucinación inducida por la tensión y el entorno». Julián apretó los labios. Era justo la respuesta que deseaba escuchar, pero no le producía alivio. Al contrario, sentía que sonaba hueca, incompleta. «¿Entonces todos los que estaban allí alucinaron lo mismo al mismo tiempo?», preguntó con ironía. El médico bajó la mirada, incómodo. «Los fenómenos colectivos de sugestión existen. Tal vez eso explica la coincidencia». No convencido, Julián visitó a un psicólogo. Pasó horas hablando de su infancia, de la muerte de su madre, de su rabia contra la religión. El especialista concluyó que la visión podía haber sido una proyección de su inconsciente, un símbolo de reconciliación reprimida. Al salir, Julián caminó por las calles del centro histórico. El bullicio de vendedores ambulantes, el sonido de los organilleros y el aroma de los tacos al pastor lo envolvían. Sin embargo, entre el caos urbano, se sentía profundamente solo. Miró la Catedral Metropolitana y se sorprendió al notar que la imponencia del edificio lo conmovía. Nunca antes lo había sentido así. Decidió entrar. En el interior, la penumbra contrastaba con los rayos de luz que atravesaban los vitrales. Decenas de personas rezaban en silencio, cada una con su propia carga. Julián los observó con una mezcla de escepticismo y respeto. «¿Qué encuentran aquí que yo no puedo encontrar?», se preguntó. Una anciana se le acercó y le ofreció una veladora. «Hijo, enciéndela. No necesitas decir nada, solo piensa en lo que más anhelas». Él quiso rechazarla,
pero al ver la dulzura en sus ojos, la aceptó. Encendió la vela frente a una imagen del Cristo crucificado. Mientras la llama titilaba, recordó la mirada de la aparición en Guanajuato y sintió un nudo en la garganta. «No creo en ti», susurró en voz baja. «Pero si de verdad fuiste tú, necesito entender por qué». Pasó el resto de la semana visitando museos, bibliotecas y archivos. Leyó sobre apariciones religiosas, fenómenos colectivos, historia de la fe en México. Cada respuesta parecía abrir una nueva pregunta. Entre las páginas de los libros y las calles llenas de devoción popular, Julián comenzó a darse cuenta de algo. Tal vez lo que había vivido no podía ser reducido a una teoría médica ni a un simple engaño de la mente. En la Basílica de Guadalupe, al observar la multitud que rezaba frente a la tilma de Juan Diego, experimentó un escalofrío. No podía explicarlo, pero había algo en la fe de esas personas que lo conmovía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando tomó el autobús de regreso a Guanajuato, llevaba consigo más dudas que certezas. Sin embargo, en el fondo, sabía que el viaje había encendido en él una búsqueda que ya no podría detener. Cuando Julián regresó a Guanajuato, esperaba encontrar calma después de su viaje a la capital. Sin embargo, lo que lo recibió fue un pueblo transformado por lo ocurrido. En cada esquina había rumores, testimonios exagerados y versiones distintas del suceso en la parroquia. Para muchos, él era el elegido, el hombre que había estado frente a frente con el Hijo de Dios. Apenas bajó del autobús, varias personas lo rodearon. Una mujer se arrodilló frente a él con lágrimas en los ojos. «Por favor, pida por mi hijo enfermo. Usted tiene un don». Julián retrocedió, incómodo. «Yo no soy nada de eso», respondió, tratando de escapar de la multitud. Pero cuanto más negaba, más lo seguían. Otros vecinos le pedían consejos, bendiciones, incluso decisiones sobre asuntos personales. Lo miraban con ojos llenos de esperanza, como si en él estuviera la solución a sus problemas. En su casa lo esperaban cartas dejadas bajo la puerta. Algunas contenían agradecimientos, otras súplicas desesperadas. Había madres pidiéndole que intercediera por sus hijos, ancianos rogando por salud, jóvenes que le escribían confesiones íntimas como si fuera un confesor. Julián leyó algunas con el corazón encogido, pero pronto dejó de abrirlas. El peso era demasiado grande. Esa noche Carmen fue a visitarlo. Lo encontró sentado en la sala con decenas de papeles desparramados en el suelo. «No puedo más», dijo él con voz quebrada. «No pedí esto, no quiero cargar con la fe de todos». Ella se acercó, recogió una carta y la leyó en silencio. Era de una mujer que pedía fuerzas para no quitarse la vida. Carmen lo miró con ojos húmedos. «Tal vez no lo pediste, Julián, pero ahora estas personas te ven como un puente de esperanza». Él golpeó la mesa con rabia contenida. «Yo no soy ningún puente. Soy un periodista, un hombre común. Ni siquiera sé qué pasó realmente ese día». Carmen lo tomó de las manos. «Precisamente porque eres común, porque nadie lo esperaba de ti, es que esto ha tocado tanto a la gente». Julián se levantó y caminó de un lado a otro, sintiendo que el aire le faltaba. La paz que había experimentado en la capital se desvanecía frente a la presión de su pueblo. No podía aceptar el papel que querían imponerle, pero tampoco lograba ignorar la necesidad genuina en los ojos de quienes lo buscaban. El padre Miguel lo visitó poco después. Lo encontró exhausto, con el rostro demacrado. «Hijo, sé lo que estás sintiendo. Pero no confundas el llamado de la gente con una obligación divina. Ellos buscan consuelo en ti porque fuiste testigo de algo que los sobrepasó. Eso no significa que debas tener todas las respuestas». «¿Y qué hago entonces?», preguntó Julián desesperado. «¿Los rechazo? ¿Les digo que se equivocan?». El sacerdote suspiró. «No puedes cargar con el mundo, Julián. Nadie puede. Pero sí puedes ser honesto, acompañarlos, recordarles que la fe no depende de ti, sino de aquel que se manifestó». Las palabras resonaron en su mente durante la noche. Se preguntaba si tal vez estaba huyendo de una responsabilidad más grande de la que quería admitir.
pero al mismo tiempo la idea de convertirse en un símbolo lo aterrorizaba. En medio de su conflicto, una certeza comenzó a crecer. No podría seguir esquivando lo que había ocurrido. La gente no lo dejaría en paz, y su propia conciencia tampoco. Tendría que enfrentar aquello de una manera u otra, aunque todavía no supiera cómo. El insomnio se convirtió en compañero habitual de Julián. Pasaba las noches caminando por su departamento, leyendo cartas que no quería leer, escuchando los murmullos de su propia conciencia. Cada palabra de súplica escrita por los vecinos pesaba en su pecho como una roca imposible de levantar. Una madrugada, incapaz de soportar más, decidió salir. Las calles de Guanajuato estaban silenciosas, iluminadas apenas por los faroles coloniales. Caminó sin rumbo hasta que, casi sin pensarlo, llegó frente a la parroquia de San Miguel Arcángel. La puerta lateral estaba entreabierta. Entró. El interior estaba desierto. Solo algunas velas encendidas iluminaban el altar. El eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. Julián avanzó hasta el púlpito, el mismo lugar donde había gritado sus insultos y donde, días atrás, había visto lo imposible. Se arrodilló, apoyando las manos en el suelo frío, y las lágrimas comenzaron a correr sin que pudiera detenerlas. «No entiendo nada», susurró con la voz quebrada. «Si realmente fuiste tú, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a alguien digno, a alguien que cree? Yo no merezco esto». El silencio fue absoluto. Durante unos segundos pensó que estaba hablando solo, que todo era una locura, pero entonces, sin aviso, sintió una presencia distinta. No era la luz deslumbrante de la primera vez, ni una figura visible. Era algo más íntimo, más profundo, como una voz interior que resonaba directamente en su corazón. «Deja de huir». Julián se quedó inmóvil. Su respiración se aceleró. ¿Qué significa eso?», preguntó en un susurro tembloroso. El eco interior volvió, sereno pero firme. «No vine para condenarte, vine para mostrarte que siempre estuve aquí, aun cuando me negabas. Escucha, no luches más». Las lágrimas se multiplicaron. Julián cubrió su rostro con las manos. «Pero yo no soy bueno. He despreciado tu nombre, me he burlado de ti y de los que creen». La voz interior, suave como un río, respondió: «Por eso te elegí, porque sabes lo que es estar vacío, sabes lo que es perder. No busco perfectos, busco corazones dispuestos a escuchar». Un calor indescriptible lo envolvió. No era físico, sino un fuego interior que parecía limpiar cada rincón de su alma. El peso que lo había acompañado durante años se disolvió en ese instante, reemplazado por una paz profunda. Julián cayó postrado, con la frente contra el suelo. «¿Qué quieres que haga?», preguntó con voz temblorosa. El silencio regresó, pero no era un vacío opresivo como antes, sino un silencio lleno de certeza. Julián no recibió instrucciones concretas, no escuchó una lista de tareas, pero en su corazón entendió que lo primero era dejar de huir, aceptar lo que había vivido y ser sincero. Cuando salió de la parroquia, el amanecer pintaba el cielo con tonos anaranjados. Caminó por las calles empedradas con los ojos rojos de tanto llorar, pero con un peso menos en el alma. Sentía que había dado un paso hacia algo nuevo, aunque no supiera exactamente a dónde lo llevaría. Esa mañana, cuando Carmen lo encontró sentado frente a su casa, notó de inmediato el cambio en él. «Te ves distinto», dijo con una mezcla de alivio y sorpresa. Julián asintió con voz serena. «Creo que ya no puedo seguir negándolo. Algo real me pasó, y tengo que aceptarlo». Carmen sonrió entre lágrimas y lo abrazó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, Julián no se resistió al abrazo ni lo tomó como un gesto de compasión innecesaria. Lo recibió como quien empieza a reconocerse en una vida nueva. El rumor del milagro había cruzado ya las fronteras de Guanajuato. Peregrinos llegaban de pueblos cercanos, periodistas buscaban entrevistas y comerciantes aprovechaban para vender estampas y veladoras con la imagen de Cristo. La ciudad, que antes se movía al ritmo tranquilo de su vida cotidiana, ahora estaba en ebullición,
y en medio de ese fervor Julián comenzaba a aceptar que algo real lo había transformado. Sin embargo, no todos lo recibían con alegría. Había quienes veían en aquel fenómeno una amenaza. Entre ellos estaba Rogelio Vargas, un político local conocido por sus negocios turbios y por mantener control sobre varias decisiones municipales. Para Rogelio, la devoción creciente hacia la parroquia significaba un problema. Menos atención a sus discursos, menos obediencia a sus influencias. «Ese muchacho está desviando la mirada de la gente», dijo Rogelio en una reunión privada con sus aliados. «Si sigue así, nadie escuchará nuestras promesas en las elecciones. Y peor aún, la gente empezará a cuestionar cómo manejamos el dinero». A su lado estaba Esteban Luján, un empresario dueño de bares y cantinas que veía en el fervor religioso una amenaza a sus negocios. «Mis ventas han bajado desde que la gente prefiere ir a rezar en lugar de gastar en copas. Ese Julián nos está arruinando». Ambos decidieron unir fuerzas. Su estrategia sería simple: desacreditarlo. Hicieron correr rumores de que Julián había preparado un montaje con luces y cómplices para fingir la aparición. En las calles comenzaron a circular volantes anónimos que lo llamaban farsante y manipulador del pueblo. Cuando Julián vio uno de esos papeles pegados en una pared, sintió una mezcla de rabia y tristeza. Arrancó el cartel y lo mostró a Carmen. «Mira lo que están diciendo de mí». Ella lo leyó con gesto serio. «No deberías sorprenderte. Siempre habrá quienes quieran apagar la luz cuando empieza a brillar. Pero yo no pedí nada de esto», respondió él frustrado. «Y ahora me llaman mentiroso». Carmen lo miró con firmeza. «La verdad no necesita defensores perfectos. Si lo que viviste fue real, terminará hablando por sí mismo». A pesar de sus palabras, los ataques aumentaban. En la radio local, un conductor burlón comentaba: «Qué conveniente que al periodista más ateo de Guanajuato le aparezca Jesús justo en plena misa. ¿Coincidencia o espectáculo?». Al escuchar aquello, Julián apretó los puños. Por un instante pensó en salir a la calle y gritar toda la verdad, pero luego recordó las palabras del padre Miguel: «No tienes que demostrar nada, solo ser honesto». Una tarde, al salir de la parroquia, un grupo de hombres lo interceptó. Uno de ellos le escupió cerca de los pies y le dijo con desprecio: «Deja de engañar al pueblo, farsante». Julián lo enfrentó con la mirada, conteniendo el impulso de responder con violencia. «Yo no he pedido que crean en mí», dijo con voz firme. «Solo sé lo que viví». El hombre rió con burla y se marchó con sus compañeros. Aquella noche, Julián comprendió que su camino no sería sencillo. Por cada persona que encontraba consuelo en su testimonio, habría otra dispuesta a destrozarlo. El milagro había despertado fe, pero también miedo e intereses heridos. Sentado en su habitación, observando las luces de la ciudad desde la ventana, reflexionó: «Tal vez esta es la prueba más dura. No luchar contra lo que pasó dentro de mí, sino contra los que intentan destruirlo desde fuera». Las murmuraciones contra Julián crecían cada día. Los rumores de fraude lo seguían como una sombra, y aunque muchos seguían creyendo en el milagro, la duda comenzaba a corroer a otros. Había quienes lo defendían con fervor y quienes lo llamaban charlatán en plena calle. Esa división en el pueblo lo desgastaba profundamente. Una tarde, después de escuchar a unos vecinos discutir a gritos sobre él, Julián tomó una decisión. No podía seguir callando. No para defender su orgullo, sino para hablar con sinceridad. Esa misma noche fue a ver al padre Miguel. «Quiero hablar», dijo con voz firme. «No en secreto, ni en entrevistas manipuladas. Quiero hablarle al pueblo, mirándolos a los ojos». El sacerdote lo observó en silencio unos segundos y luego asintió. «Si lo haces, que sea con el corazón, no con el enojo. La verdad no necesita adornos». El anuncio corrió rápido. Julián daría su testimonio en la plaza principal. La noticia atrajo a curiosos, creyentes, detractores y hasta periodistas de otras ciudades. El día señalado, la plaza se llenó desde temprano. Había puestos de comida, músicos callejeros que amenizaban el ambiente, vendedores ambulantes que ofrecían estampas con frases religiosas.
el aire estaba cargado de expectativa. Cuando Julián subió al templete improvisado, sintió el peso de cientos de miradas. Sus manos temblaban, pero respiró hondo y comenzó a hablar. Muchos me conocen desde hace años. Saben que siempre me burlé de la fe, que escribí artículos duros contra la Iglesia y que me enfrenté a cualquiera que hablara de Dios. No lo niego. Fui un crítico, incluso un enemigo de todo esto. Algunos murmuraron, otros asintieron en silencio. Julián continuó. El día que subí al púlpito no lo hice para buscar a Dios. Lo hice para destruir la fe de los demás. Y lo que ocurrió... Hizo una pausa tragando saliva. Lo que ocurrió me derrumbó por dentro. Las lágrimas asomaron en sus ojos, pero no se detuvo. No sé cómo explicarlo con palabras. Vi una luz, vi una presencia que no puedo negar. Y sé que muchos de ustedes también la vieron. No estaba solo. No fue un truco, no fue una ilusión, fue real. Un murmullo recorrió la multitud. Algunas personas empezaron a llorar, otras levantaron las manos como en oración. Julián, con la voz quebrada, añadió, «No estoy aquí para que me veneren ni para que me sigan. Yo no soy un santo, no soy un profeta. Soy un hombre que fue confrontado con algo mucho más grande que él». Entonces se escuchó una voz entre la multitud, llena de enojo. «¡Mentiroso! Todo fue un montaje». El grito resonó fuerte, pero Julián no retrocedió. Lo miró con serenidad y respondió, «Si crees que miento, no te culpo. Yo habría dicho lo mismo en tu lugar, pero yo sé lo que vi, y no me importa si me llaman loco o farsante. Prefiero cargar con eso a seguir viviendo como si nada hubiera pasado». El silencio cubrió la plaza. Nadie se atrevió a gritar más. Poco a poco, los aplausos comenzaron, tímidos al principio, hasta convertirse en un estruendo. Gente llorando, otros rezando, otros simplemente escuchando en profundo respeto. Carmen, que lo observaba desde cerca, sintió que por fin Julián había dejado de huir. No buscaba convencer con argumentos, sino compartir con verdad lo que había experimentado, y esa verdad, desnuda y frágil, conmovió más que cualquier discurso elaborado. Aquella noche, el pueblo no se fue hablando de rumores, sino de la sinceridad de un hombre que había puesto su corazón sobre la mesa. Y Julián comprendió que, aunque los ataques continuaran, ya no tenía miedo de defender la verdad. Después de su testimonio en la plaza, algo cambió no solo en Julián, sino en todo el pueblo. Las divisiones empezaron a desvanecerse. Quienes antes dudaban lo miraban ahora con respeto, y quienes lo habían atacado guardaban silencio, incapaces de sostener sus acusaciones frente a la sinceridad que había mostrado. El ambiente de Guanajuato se llenó de una esperanza renovada, como si aquel acto hubiera encendido una llama colectiva. Julián lo sentía en cada paso. Los saludos en la calle ya no eran de exigencia ni de presión, sino de gratitud. Personas que antes lo acusaban de farsante, ahora le estrechaban la mano con lágrimas en los ojos. No porque lo vieran como un santo, sino porque habían entendido que él, como cualquiera, había sido tocado por algo más grande. Una tarde, mientras caminaba con Carmen por las calles empedradas, ella le dijo con una sonrisa, «¿Te das cuenta? El mismo púlpito que usaste para insultar la fe fue el lugar donde Dios decidió encontrarte». Es irónico, pero hermoso. Julián asintió, pensativo. Quizá era la única manera de derrumbar mi orgullo. Yo no habría escuchado de otra forma. En su interior ya no había la rabia constante que lo consumía antes. Ahora sentía un deseo genuino de comprender, de ayudar, de compartir. Pero no como un líder religioso ni como un predicador, sino como un hombre común que había aprendido a mirar distinto. El padre Miguel también lo notó. Lo llamó un día y le dijo, «No necesitas vestiduras ni títulos para ser instrumento. Lo importante es que hables con la misma honestidad que mostraste en la plaza. Eso vale más que 1000 sermones». Julián sonrió con humildad. «No quiero que la gente me siga a mí. Quiero que encuentren esperanza, aunque sea a través de mi historia». El sacerdote lo bendijo con un gesto sencillo, y Julián sintió que por primera vez
aceptaba la posibilidad de estar al servicio de algo mayor que él. Mientras tanto, los enemigos que habían intentado desacreditarlo, Rogelio y Esteban, vieron cómo sus planes se desmoronaban. La fuerza del pueblo unido en fe era más poderosa que cualquier manipulación. Sus rumores quedaron en el olvido, y sus propios seguidores comenzaron a perder confianza en ellos. En contraste, la comunidad se fortaleció. Vecinos antes distantes se reunían para rezar juntos, para ayudarse mutuamente, para hablar con esperanza del futuro. Julián observaba aquello con asombro. Nunca había creído en la fuerza de la fe compartida, pero ahora la veía transformando vidas delante de sus ojos. Una noche, sentado en el balcón de su casa, contempló las luces de la ciudad. Recordó a su madre y su rosario, las discusiones de juventud, los años de amargura. Una lágrima solitaria le recorrió el rostro. «Ahora entiendo lo que buscabas, mamá», susurró. No era una mentira, era un refugio, y yo lo descubrí tarde, pero lo descubrí. En ese momento, Carmen se acercó y le colocó una mano en el hombro. «Todavía tienes camino por recorrer, Julián. Lo importante es que ya no caminas solo». Él la miró con gratitud. Era verdad. La soledad que lo había acompañado durante tantos años se había disipado. Ahora sentía que formaba parte de algo más grande, algo que no podía controlar pero que tampoco necesitaba controlar. El hombre que había subido al púlpito para desafiar había muerto. En su lugar quedaba alguien nuevo, más humilde, más libre, más humano. Y en su corazón ardía una certeza. La fe que tanto había despreciado era ahora la fuerza que lo sostenía. Con el paso de los meses, el suceso en la parroquia de San Miguel Arcángel se convirtió en parte inseparable de la memoria del pueblo. Nadie olvidaba aquel día en que un periodista subió al púlpito para desafiar la fe y terminó de rodillas frente a lo inexplicable. La historia se repetía en las plazas, en las cocinas, en los mercados. Para unos era un milagro indiscutible, para otros un misterio imposible de clasificar. Pero todos coincidían en que aquel hecho había marcado un antes y un después en la vida de la comunidad. Julián, por su parte, no volvió a ser el mismo. No se convirtió en sacerdote ni en predicador, pero sí en un hombre transformado. Continuó ejerciendo el periodismo, aunque con una mirada distinta. Sus artículos ya no eran armas cargadas de sarcasmo y rabia, sino reflexiones que buscaban despertar esperanza, justicia y reconciliación. Muchos lo leían no por sensacionalismo, sino porque encontraban en sus palabras un eco de lo que habían visto en su transformación. Un día, mientras escribía en la redacción, un joven estudiante se le acercó. «Señor Herrera», dijo con nerviosismo, «yo no estuve en la parroquia aquel día, pero mi madre sí. Desde entonces ella cambió, recuperó fuerzas que había perdido. Y yo también empecé a creer. Gracias a usted». Julián lo miró con humildad y respondió, «No me agradezcas a mí. Solo fui testigo. Lo importante es lo que haces tú con esa fe». En la intimidad de su casa, seguía recordando a su madre. Cada vez que sostenía el viejo rosario que ella había dejado, una mezcla de nostalgia y paz lo envolvía. Ahora entendía que aquellas oraciones que tanto había criticado eran en realidad un hilo invisible que lo mantenía unido a algo mucho más grande que él. Carmen permaneció a su lado durante todo ese proceso. Ella había sido testigo de sus sombras y de su renacimiento. Una tarde, mientras caminaban por la plaza, le dijo con una sonrisa, «¿Te das cuenta de lo que pasó contigo? Te fuiste al púlpito a destruir y regresaste convertido en alguien capaz de levantar a los demás». Él asintió, mirando el cielo despejado. «No fui yo, Carmen, fue él, y ahora lo único que quiero es no volver a callar lo que viví». La noticia del milagro nunca dejó de correr. Años después, todavía llegaban peregrinos preguntando por el periodista que vio a Jesús. Julián, con sencillez, los recibía y compartía su experiencia, sin adornos ni exageraciones. Su historia se convirtió en un faro, no porque él se proclamara especial, sino porque demostró que incluso los más incrédulos podían ser alcanzados por la gracia.
En Guanajuato, cada vez que las campanas de la parroquia sonaban, la gente recordaba aquel día. Unos con lágrimas, otros con sonrisas, pero todos con la certeza de que habían presenciado algo que trascendía las explicaciones humanas. Y así, lo que comenzó como un acto de soberbia terminó siendo un testimonio eterno. Julián comprendió que la fe no era un refugio de ingenuos, sino una fuerza capaz de sanar heridas, de unir comunidades y de transformar corazones endurecidos. Al concluir su relato, quiero invitarte una vez más a suscribirte al canal, porque historias como la de Julián nos recuerdan que lo inesperado puede cambiar el rumbo de una vida entera. Y si quieres seguir conmovido, no te pierdas el video que te dejo aquí en la pantalla, donde descubrirás otra historia sorprendente que, al igual que esta, toca el corazón y deja huella. Porque hay experiencias que no se olvidan jamás, y esta es una de ellas.